Este es el 51º problema que resuelvo con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso, lo que tendríamos que hacer otra vez es encontrar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, nada más. Nada más que en este caso el problema que toca resolver se ve, no complicado, pero se ve más elaborado que los otros que hemos hecho. Así que, para entender un poco más sobre este circuito, pues vamos directamente hacia él. Este es el circuito que toca resolver y pues podríamos identificar componentes primero, que serían dos fuentes de poder, ambas de corriente, una dependiente y una independiente. La independiente es de 1/3 de ampere y la dependiente es de 2.5 voltaje, que es el voltaje que pasa por esta resistencia en este caso o en esta fuente de corriente. Y ya el esquema que está dibujado aquí va a ser para sacar primero el voltaje de Thevenin. Ya sabemos que el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje a la salida, así que si de alguna manera obtenemos el resto de voltajes, pues vamos a poder despejar el voltaje de Thevenin. Podríamos empezar viendo cómo funciona el circuito. Y como en todos los problemas, sabemos que en los caminos, en lo que esté conectado a los caminos de la salida no van a tener corriente, ya que como no están conectados a nada, no va a haber corriente. Por lo tanto, tanto este caminito como este camino de la resistencia no van a tener corriente. Entonces, podríamos observar, por ejemplo, que aquí la fuente independiente de corriente podrían sacar una corriente que pase por aquí y otra que vuelva por acá, pero esta que vuelva por acá va a tener que ser todavía esos 2.5 voltaje 1. Y como no pasa, como en este nodo por ejemplo, no pasa ninguna corriente ya que no está conectado a nada, significa que por aquí, por este camino, también están pasando estos 2.5 V1 de corriente. Efectivamente, y si por aquí están pasando estos 2.25 V1, significa que cuando esta corriente llega a este punto, toda la corriente se vuelve a ir por este mismo camino cerrado y no va a pasar ninguna corriente hacia allá. Porque por ley de Kirchhoff de corriente, las corrientes que entran son iguales a las que salen. Y si por aquí entra 2.5 y por aquí salen 2.5, por acá no va a pasar nada. Significa que por aquí en este caminito cerrado no va a haber no va a haber corriente por lo pronto. Ahora vamos a identificar esa otra fuente de corriente. Como podemos observar, también por aquí van a tener que pasar 1/3 de ampere. Y efectivamente, como ya habíamos visto que por aquí no va a pasar nada de corriente, significa que 1/3 de ampere también va a dar vuelta por aquí y va a ignorar completamente este caminito de los nodos. Así que tendríamos que la corriente que va a pasar por aquí, por esta resistencia, también va a ser 1/3 de ampere. Por lo tanto, ya podríamos sacar el voltaje, que sería 1/3 de ampere por 3 ohms, van a ser 1 volt. 1 volt de mayor a menor potencial. Y efectivamente, este volt que acabamos de sacar es el voltaje 1 que andábamos buscando. Por lo tanto, si ya sacamos el voltaje 1 que pasa tanto como por la fuente de corriente como por la resistencia, ya podríamos sacar la corriente que pasaría por aquí, porque es 2.5 voltaje 1, que como el voltaje 1 es igual a 1 volt, entonces 2.5 por 1 pues serían 2.5 amperes. Entonces tendríamos que por este caminito cerrado están pasando 2.5 amperes. Por lo tanto, si ya tenemos también aquí corriente y resistencia, podríamos multiplicar esos 4 por 2.5 amperes. Me daría igual a 10 volts. 10 volts que tendrían que pasar de mayor a menor potencial. Y que estos mismos 10 volts van a ser los mismos de esta fuente de poder de corriente, ya que están en paralelo. ¿Qué podríamos hacer ahora? Ya podríamos aplicar de hecho la ley de Kirchhoff de voltaje que diga.
porque ya tendríamos dos de los, en realidad, 4 voltajes que necesitaríamos. Pero como había comentado anteriormente, sabemos que todo lo que esté conectado a la salida no va a tener corriente. Por lo tanto, si este camino no tiene corriente, este camino tampoco va a tener voltaje. Así que esta resistencia no va a tener voltaje. O sea que la ley de Kirchhoff de corriente solo se va a tener que cumplir en estos 3 nodos. Así que ya lo podríamos hacer, de hecho. Ley de Kirchhoff de corriente, podríamos decir que de este nodo a este nodo, que serían menos 1 volt más el voltaje de este nodo a este nodo, que en este caso son 10. ¿Y por qué son 10? Porque como están en paralelo van a compartir el mismo voltaje, y este nodo es el mismo que este y este es el mismo que este. Así que el voltaje que pase por aquí es el mismo que pasa de acá hacia acá, que serían los 10 volts. Y ahora el voltaje, esto más el voltaje de Thevenin, que es el que estamos buscando, por ley de Kirchhoff de voltaje debería de dar igual a 0. Este lo vamos a ignorar porque, como dijimos, no hay voltaje aquí porque no hay corriente. Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin sería menos 1 más 10 sería 9, y pasándolo del otro lado sería que el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 9 volts. Y ya obtuvimos uno de las cosas que necesitamos para resolver esto. Entonces ahora tendríamos que resolver este mismo circuito, pero con la salida en cortocircuito, que de hecho ya lo tengo preparado. Aquí está el circuito que tendríamos que resolver ahora, que es el mismo que el anterior, pero como dije, la salida en cortocircuito. ¿Cómo lo vamos a resolver? En este caso, ya me emocioné yo solo, pero lo vamos a hacer por método de mallas. Hace ya ratito que no lo hago, por eso me emocioné. Pero sí, ya sabemos que para el método de mallas tendríamos que proponer direcciones de corrientes. Que en este caso podríamos decir que aquí haya una, todas en sentido horario, normalmente las hacemos. Ya sabríamos que, bueno, a esta la podemos poner I1, a esta le podríamos poner I2, por ejemplo, y a esta I3. Ajá, ya tendríamos aquí las corrientes. ¿Y qué podríamos hacer? Por ejemplo, un dato que ya nos está dando el problema es que gracias a esta fuente de ¿cómo se dice? De corriente, ya tendríamos que la corriente I1 sería igual a 1/3 de ampere. Esto no va a servir para más adelante a lo mejor. Y ahora lo que tendríamos que sacar son las ecuaciones de estos dos caminos cerrados, que vamos a ver cómo se tendría que resolver primero. Tendríamos primero que en este camino cerrado, por ejemplo, tendríamos creo que lo que podríamos hacer en este caso es una supermalla, porque como podremos observar, tendríamos una fuente de corriente entre dos mallas. Efectivamente, creo que podríamos armar una supermalla y con eso ya podríamos hacer como un camino cerrado más grande. Voy a corroborar si esto que estoy diciendo es posible, así que un momento. De nuevo encontré muchas maneras de resolverlo y no estoy seguro si de verdad pueda hacer esto, lo de la supermalla, pero yo quisiera intentarlo, la verdad. Porque vamos a ver cómo se deberían de comportar las corrientes, por ejemplo, para ver si de verdad se podría hacer. Yo lo que analicé, por ejemplo, es que por aquí estaría entrando estos 2.5 voltaje 1, y por aquí sí tendría que separarse estos dos voltajes. ¿Por qué?
Vamos a ver por qué. Porque por aquí estaría entrando de nuevo estos 2.5 voltaje 1. Pero por aquí como ya está en corto, como si está conectado a algo esta salida, por aquí al momento de pasar esta corriente I2, sí se va a tener que separar en la que se vaya a ir al corto y en estos 2.5 V1. Por lo tanto, ya no puede, esta fuente de voltaje de aquí no podría ser únicamente la I2. Esto es lo que yo quiero pensar. Y también, por ejemplo, si por aquí está entrando esta I3, se tendría que separar tanto, tanto en I2. A ver, ¿cómo lo puedo explicar más o menos para que se me entienda? Al momento de entrar una corriente por aquí, se van a sumar tanto la corriente que hay aquí como la corriente que pasa por aquí, se van a ir por aquí arriba. Luego, esta corriente sumada se va a volver a separar. Pero entonces, a lo que quiero llegar es que tal vez sí se pueda hacer al menos una supermalla en esta parte. Lo voy a intentar. Tendríamos que 2.5 del voltaje 1 va a ser igual a la I2 menos la I3. Pero no podemos dejar este V1 como... No lo podemos dejar así básicamente. Porque lo tendríamos que expresar en los términos de las corrientes, de las mallas. Por ejemplo, V1 tendríamos que es el voltaje que pasaría de aquí a acá, que es el de esta resistencia, por ejemplo, que sería I1 menos I3 sobre 3. Esto lo voy a escribir. Bueno, no I1, sería voltaje 1. Se me está yendo el papel. A lo mejor voy a tardar un poco más resolviendo este problema porque no tengo ninguna referencia real de lo que podría pasar. Así que sería voltaje 1 va a ser igual a 3 de resistencia por la corriente 1 menos la corriente 3, que sería la que pasa por aquí, la que se está oponiendo. Muy bien. Esto daría que el voltaje 1 es igual a 3 y 1 menos 3 y 3. Y ya sabemos, por ejemplo, que la I1 son aquí la tenemos que es 1/3 de ampere. Por lo tanto, estaríamos multiplicando 3 por 1/3 de ampere menos I3. Entonces sería 3 por 1/3 sería 1. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual a 1 menos 3 y 3. Esto va a ser el voltaje 1. Por lo tanto, la ecuación que teníamos ahorita de la supermalla que vamos a armar va a ser 2.5 por el voltaje 1 expresado en corrientes de mallas, que sería 1 menos 3 y 3. Va a ser igual a I2 menos I3, que ya podríamos multiplicar 2.5 por menos 3, me daría menos 7.5. Sería igual a 2.5 menos 7.5 y 3 va a ser igual a I2 menos I3. Por lo tanto, si esto lo pasamos para el otro lado, daría 7.5 menos I3 sería 6.5, ¿no? Quedaría I2 menos 6.5 I3 va a ser igual a 2.5. Esto podría ser una de las ecuaciones. Pero igual en la calculadora únicamente lo puedo poner con fracciones, así que lo voy a sacar con fracciones. Sería 6.5 en fracciones, serían 13 medios y 2.5, 5 medios, si no me equivoco. Entonces sería I2 menos, dijimos 13 medios. Bueno, lo voy a volver a sacar. Sí, 13 medios. I2 menos 13 medios
va a ser igual a 5 medios. Esto lo voy a hacer así únicamente para la calculadora, pero esto lo podemos utilizar para sacar el resto de los resultados. Esto sería nuestra ecuación de la supermalla. Pero lo que ando observando es que ya podríamos, de hecho... No, son 13... ya iba... Ya me andaba confundiendo. Iba a ser un despeje ahí raro. Pero aquí son 13 medios de I3. Lo había olvidado aclarar. Sí, ya iba a decir... Tal vez se podía volver a despejar y ya teníamos la I2, pero no. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Y ahora tendríamos que hacer una ecuación completa para la supermalla. Que ahí vamos a observar cómo lo podría plantear. Creo que ya. Vamos a empezar primero de aquí a acá. Por ejemplo, supermalla. Empezamos por el voltaje que tendría que pasar por aquí. Sería 3 por I1. I3 que diga, I3 menos I1. Que el I1 ya sabemos que es un tercio, así que lo podemos... Lo voy a poner como 1.5 para que quede más claro. No, porque lo voy a dejar como fracciones. Porque a lo mejor ya luego podremos hacer podríamos cancelar las fracciones. Sería un tercio. Y no es 1.5, eran... Sí. Y 3 menos I1, que es un tercio. Más el voltaje que debería pasar de aquí a acá sería 4 y 2. Sí, efectivamente, únicamente 4 y 2. Creo que sí. Ando pensando un momento a ver si sí son únicamente 4 y 2. Sí, efectivamente solo son 4 y 2. Ahí está, ahora sí. Prosigamos, ahora faltaría lo de la corriente en corto, a lo mejor. No, porque lo que pase de aquí a acá va a ser la corriente en corto. Así que serían 5 y 3 va a ser todo igual a 0, porque estamos hablando de ley de Kirchhoff de voltaje. Así que ya podríamos, por ejemplo, aquí ya podríamos multiplicar para eliminar. 3 se va a cancelar con 3, va a ser menos 1, más 4 y 2, más 5 y 3, va a ser igual a 0. Podemos juntar términos semejantes, 4 y 2, más 8 y 3, va a ser igual a 1 en este caso. Esa sería nuestra segunda ecuación. Y ya no tengo ninguna referencia de cómo le podría hacer para... Digo que no tengo ninguna referencia. Un momento. Ahora, como nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2, podríamos despejar alguna de estas dos ecuaciones para obtener la otra. Podríamos despejar la I2 aquí, que nos quedaría I2 va a ser igual a 5 medios más 13 medios de I3. Esto lo podríamos sustituir acá abajo, que sería 4 y 2 más 8 por la I3. La I2 es lo que sacamos. Una disculpa. Voy a borrar rápido. Ahí está, quedaría 4 por la I2 expresadas en términos de I3, que sería 5 medios más 13 tercios. 13 medios, que diga 13 medios de I3. Aquí también le puse tercios y son medios.
Muy bien, va a ser, bueno, más 8 y 3 va a ser igual a 1. Por lo tanto, vamos a multiplicar, quedarían 20. 20 medios es igual a 10. 4 por 13, ¿cuánto me daría? 52 sobre 2 me daría igual a 26. Más 26 y 3, más 8 y 3, va a ser igual a 1. Por lo tanto, 26 más 8 es 34. 34 y 3 va a ser igual a menos 10 más 1, que sería menos 9. Entonces, y 3 debería de ser igual a menos 9 sobre 34. ya, ya me está oliendo que a lo mejor no me va a salir muy bien. Así va a ser la I3. Y ahora, como teníamos la ecuación de la I2, sería I2 va a ser igual a 5 medios más 13 medios por lo que nos salió de I3, que es menos 9 sobre 34. Lo vamos a sacar. 5 medios más 13. Bueno, 13 medios por menos 9 sobre 34 me daría igual a menos 117 sobre 68. Aquí ya empiezo a sospechar mucho del resultado. A esto le voy a sumar directamente 5 medios. Me va a salir 53 sobre 68. A ver, vamos a corroborar que al menos esté bien lo que hayamos hecho. Tengo mis dudas, la verdad. Pero a ver, por ejemplo, la I2 debería de ser 56 sobre 68. Un momento. 53 sobre 68. Y por ejemplo, la corriente que debería de pasar por aquí debería de ser I2 menos I3. I2 me salió 53 sobre 68. A esto le voy a restar I3, que es menos 9 sobre 34. Me daría igual a 71 sobre 68. Vamos. A ver, vamos a ver si cumple todo con ley de Kirchhoff de corriente. Tengo mis dudas, la verdad, pero vamos a intentarlo. Por aquí tendría que pasar I3. Que I3 nos salió negativo, ¿verdad? Así, entonces significa que I3 va a ir en sentido antihorario. Así que, por ejemplo, aquí tienen que pasar 9 sobre 34 amperes. Por aquí también tendrían que cruzar 9 sobre 34. Aquí deberían de entrar 9 sobre 34. Empiezo a tener mis dudas, la verdad. Y por ejemplo, aquí debería de entrar 1/3. Entonces lo que saldría por aquí tendría que ser 1/3 más 9 sobre 34. Sería 61 sobre 102 amperes. De aquí estos 61 sobre 102 se van a ir 1/3 para allá y 9/34, o no sé cómo se diga eso por acá. Por aquí van a entrar 9 sobre 34. Y por ejemplo, ya podríamos obtener en este caso el voltaje 1. Que el voltaje 1 es ese. Habíamos dicho que es 3 por la I1, que en este caso es 1/3, menos
la I3, que es menos 9 sobre 34. Todo esto me dio igual a 61 sobre 34. Eso sería el voltaje 1. 61 sobre 34 volts de mayor a menor potencial. Ah, no, el voltaje no sería entonces, no, me equivoqué, sería de mayor a menor potencial en este caso por como está puesto aquí. Tal vez no coincide con la corriente, pero supongo que es independiente en las fuentes. 61 sobre 34 es V1. Entonces, eso multiplicado por 2.5 me debería dar la corriente que pasa por ahí, que sería 305 sobre 68. Entonces, si por aquí pasan 305 sobre 68, por aquí están pasando 305 sobre 68. Vamos a ver qué es mayor, si es 9 sobre 34 o 305 sobre 68. 4.48 es 305 sobre 68 y 9 sobre 34. 0.26 es mayor esto, por lo tanto, la corriente que falta tendría que estar entrando por aquí. Y aquí está por aquí tendría que pasar la corriente I2, que la corriente I2 son 53 sobre 68. Entonces, si vamos bien en ley de Kirchhoff de corriente, si sumamos 53 sobre 68 más 9 sobre 34, tengo mucho miedo, me da igual a 71 sobre 68, ya vamos mal. Un momento, ando pensando más o menos lo que tenía que pasar por aquí. A ver, 3 por 61 sobre 100. Ay. Un momento, voy a hacer una pausa rápida. Después de una intensa que diga búsqueda sobre lo que había tenido mal, detecté que al momento aquí de despejar los 13 medios, bueno, que en este caso sería el 7.5, lo había pasado del otro lado negativo o algo así, porque esto lo tenía negativo, no lo tenía positivo. Y esto ya me cambió el resultado, porque al momento de multiplicarlo por esto, me da otro resultado. Y al momento, cuando multipliqué esto por esto, le sumé esto, me dio 287 sobre 68. Y esto ya tiene sentido, porque si aquí al 287 sobre 68 le sumo los 9 sobre 34 que pasan por ahí, ya me dan los 305 sobre 68 que se supone que deberían de pasar por aquí. Y de estos 365 sobre 68, por acá se vuelven a ir 287 sobre 68, aquí 9 sobre 34, otra vez. De estos 9 sobre 34 se le suma el 1/3, da 61 sobre 102, ya vuelve hacia abajo, aquí se vuelven a separar y ya vuelve a dar toda la vuelta. Pero ya tiene sentido porque si con la I2, si me hubiera basado únicamente en la I2 y en la I1, digo, en la I2 y en la I3, la suma de estos me debería haber dado el voltaje de aquí. Pero como habíamos obtenido anteriormente, bueno, como habíamos dicho anteriormente, esto lo obtuvimos mediante multiplicar 61 sobre 102 por 3. Así que si concuerda con la ley de Kirchhoff de corriente y concuerda con el procedimiento que habíamos sacado aquí, se supone que ya todo esto cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Por lo tanto, lo único que necesitábamos de este problema era esta corriente en corto, que en este caso son estos 9 sobre 34 amperes, pero negativo. La I en corto
son esos 9 sobre 34 amperes. Negativo. Ya que está en sentido contrario a como debería de ir. Y ya creo que el resto del problema sí estaría bien. Tendría que comprobar a lo mejor si cumpliría con ley de Kirchhoff de voltaje. Pero voy a confiar en en mi procedimiento de las mallas. Lo que no había tenido claro en el video del profesor era que aquí había como volteado estas dos resistencias y había expresado como que esta fuente de corriente únicamente afectaba I2 en esta, pero yo digo que no es cierto, porque aquí en esta tendría que haber afectado la I3 que estaría entrando por aquí y la I2 que sería la de dentro de la malla. Yo por esa lógica decía que no podría ser que así fuera las direcciones de las corrientes. Y como estamos comprobando, todo esto sí sigue la ley de Kirchhoff de corriente, así que tendría que ser correcto. Así que ya obtuvimos la corriente en corto y el voltaje de Thevenin. Así que ya podríamos sacar los circuitos equivalentes, que lo podríamos hacer aquí abajito. Para ello necesitamos primero la resistencia de Thevenin, que es igual a el voltaje de Thevenin, que habíamos dicho que era menos 9. Menos 9 sobre la corriente en corto, que son menos 9 sobre 34. Esto lo vamos a sacar con la calculadora rápidamente. Menos 9 sobre 34. Me da igual a 34, de hecho, sí, se están cancelando. Me daría 34 ohms. Entonces, los circuitos equivalentes serían el de Thevenin, la fuente de poder de voltaje conectada en serie con la resistencia de Thevenin. Esta resistencia es 34 y esto menos 9 volts. Y la de Norton sería la fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Thevenin conectado a la salida. Resistencia ya sabemos que son 34 ohms y que esta es la corriente en corto, que es menos 9 sobre 34 amperes. Y así obtuvimos tanto el circuito equivalente de Thevenin como el de Norton. Podríamos dar por terminados este circuito. Espero les haya gustado. Creo que no quedó nada claro lo que hice aquí para sacar la corriente en corto. Pero voy a mostrar así rápidamente el procedimiento que seguí. Así el que tenga duda lo podría comprobar, pero según yo sí está cumpliendo con todo lo de ley de Kirchhoff de corriente. No lo he comprobado por voltaje, como he comentado, pero por corriente sí cumple, así que esperemos que sí esté bien. Efectivamente, sí, ya cumple con ley de Kirchhoff de corriente. Ya obtuvimos nuestros circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, así que podríamos dar por terminado el problema. Espero les haya gustado. Cualquier duda en los comentarios y hasta el próximo circuito.